Y no les quiero mostrar la siguiente historia porque me mentan la madre, pero sabroso. Inga tu madre, Samuel. Y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si a mí me toca el abasto del agua. Pues no, señores. E essas pessoas, esses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, ou melhor, de stalinistas não, de fascistas fanáticos, e todos eles pagarão con la fuerza de la ley. Mi hija me habló ahorita llorando porque ella decía que era su abuelita, pero ahora sí que para todos los ingleses que escuchan este programa, donde quiera que estén, les mandamos nuestro más sentido pésame. God save the Queen. God save the Queen. Bueno, empezaré diciendo que la historia de Rusia es larga y sangrienta. Y la historia de Rusia y la historia de Ucrania siempre han estado entrelazadas. A pesar de Ucrania ser su propia nación, una nación también eslava, claro, pero con su propio idioma, sus propias tradiciones, comida, música, su propia cultura. Durante la mayor parte de la historia de los pueblos rusos y ucranianos, al menos la historia documentada, que para estos territorios comienza, digamos por simplificar, alrededor del año 1000, siempre Rusia ha sido, o casi siempre, Rusia ha sido súbdita de Moscú durante el Zarato y el Imperio, luego durante la URSS. Y así que eso es un antecedente importante, creo yo, porque Putin quiere, en mi opinión, retomar un poco el imperio ruso, retomar un poco esa visión de Rusia como gran potencia, no solamente política, económica, sino también territorial, que fue durante el imperio y durante la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que bueno, aunque se llamara Unión, pues obviamente llevaba la voz cantante la República de Rusia, ya que bueno, era la de mayor población, la capital estaba en Moscú, etcétera, etcétera. Este conflicto no es algo nuevo y sorprendente, es un nuevo capítulo en una historia llena de conflictos, llena de opresión y llena de imperialismo. Como antecedentes más recientes, yo citaría la invasión de Rusia de las regiones georgianas de Abjasia y de Osetia del Sur en 2008, que fue pues la primera señal que Putin dio de sus aspiraciones expansionistas al mundo, y que ocurrió pues sin respuesta, la verdad, sin apenas respuesta por parte de la comunidad internacional. Después, esto siguió ya con Ucrania, pues en 2014, con la ocupación, referéndum de independencia y posterior anexión por parte de Rusia de Crimea. Allí Rusia pues acabó obteniendo y anexándose un territorio que anteriormente había sido ucraniano por unos medios pues que mucha gente, entre las cuales pues estoy yo, pues opina que fue ilegítimo, que fue, bueno, no tanto que fuera ilegítimo, el proceso en sí habría sido legítimo, pero que se desarrolló de manera fraudulenta. Y esos son los dos principales antecedentes. Putin ha mostrado aspiraciones expansionistas, ha criticado al orden occidental creo que la primera vez que lo hizo fue en 2006, en la conferencia de Múnich, si mal no recuerdo. Y eso. Y de nuevo, esta invasión es solamente, no es nada nuevo, es un paso más en la línea de lo que vamos viendo de la política exterior de Putin. Solo que esta vez, pues sí que ha tenido mayor respuesta por parte de la comunidad internacional, en especial de la OTAN, claro. ¿Y por qué consideras que ha habido ahora una respuesta internacional y una grande en ello, a comparación de lo que mencionas en 2008? Pues es difícil.
la verdad. Es difícil. ¿Por qué ha habido esta respuesta ahora en 2022 y no la hubo en 2008? Lo entiendo, porque Georgia pues no es un país, no es un país europeo, es un país más pobre que Ucrania, ciertamente, pero yo creo que sí, hay razones pues de geopolítica internacional por la cual en 2008 no hubo una gran respuesta. También es cierto que esas dos regiones de Osetia del Sur y de Abjasia pues habían sido regiones conflictivas durante las últimas décadas, así como Chechenia dentro de Rusia. Entonces, no sé, supongo que no se le dio mucha importancia. La verdadera pregunta para mí es por qué no hubo la misma respuesta que en 2014. Yo creo que gran parte de esta respuesta la ha estimulado Ucrania, porque desde 2014, desde la anexión de Crimea, pues han modernizado su ejército y bueno, a decir verdad, se han preparado para una guerra. Como hemos visto, como hemos visto estos meses, los rusos no han invadido Ucrania en 3 días como corrían rumores bueno, corrían rumores. Se rumoreaba, de verdad, dentro de Rusia, que era simplemente una operación militar especial para liberar Ucrania. Y los hechos muestran que no ha sido así, ha sido mucho más que una operación. Y yo creo que la razón por la que la respuesta no fue perdón, me estoy repitiendo. En fin, Ucrania no solamente ha modernizado su ejército, lo cual les ha permitido resistir, sino que también, como mencionabas tú en la introducción, pues se han hecho relaciones públicas, operaciones psicológicas. Han mostrado desde el principio lo que estaba pasando. También Estados Unidos ha hecho una labor respecto de eso, compartiendo en los días finales de las hostilidades previas al conflicto, compartiendo pues cada movimiento que hacía Rusia, cada plan que tenía Rusia, y así diciendo que esto iba en serio. Zelensky, mucha gente no sabe, mucha gente en Occidente, o en países que no son rusoparlantes, supongo, no sabe que era Zelensky antes de ser presidente. Zelensky no ha tenido una carrera laboral en la política, ha tenido una carrera laboral como actor. Y como tal, pues tiene dotes que ha demostrado de saber comunicar, saber llegar a la gente. Y creo que él personalmente, pues también ha tenido un papel importante dentro de la guerra, siendo o dando una imagen de humildad y de cercanía a la gente, al contrario que Putin, claro. Putin es el emperador intocable, la gente no se puede acercar a él en sus mesas y Zelensky pues ha sabido dar una imagen de, digamos, un hombre casi cualquiera. Creo que hay muchas razones y de hecho muchas a veces están ocultas. ¿Por qué los medios de comunicación están promocionando esto más que las otras dos veces? Pues yo creo que los medios que también como que es parte de una operación psicológica que digamos Estados Unidos o la OTAN o así querían que la gente fuera más consciente de esto. A saber por qué, quizá por no sé realmente los motivos, pero creo que parte de la respuesta ha sido mayor porque se ha creado un bucle de realimentación entre noticias y difusión y el interés de la gente. También, y del mismo tema de las operaciones psicológicas, también agrega al tema esto de que Zelensky ha sido actor, he llegado a escuchar que comediante por ahí, no sé qué tan cierto sea, que Sí, es cierto, es cierto. Su carrera televisiva pues fue sobre todo de comedia. es como, pues, bueno, desde la perspectiva ajena, no sé la razón, el razonamiento de por qué hayan votado por él en Ucrania. Perspectiva ajena es algo muy surrealista, que un comediante sea presidente, pero Mm, de lado de eso, agrega un poquito al tema de las operaciones psicológicas el hecho de que al final del día sea un actor. No sabes si al final del día es otro papel para él lo que está haciendo. Sí, la razón por la que le votaron, creo yo que hizo una campaña muy inteligente. Hay que entender un poco el contexto de Ucrania. En el contexto de Ucrania y de Rusia, en el contexto de Rusia, básicamente, los dirigentes son oligarcas. Son gente de una clase social más elevada que comparte el poder entre ellos
y bueno, que prácticamente controlan los recursos, controlan la industria. Entonces, pues y liderados por Putin. Entonces, esta clase pues siempre ha querido tener una influencia sobre Ucrania. Y de hecho, pues ha habido varios presidentes ucranianos simpatizantes rusos. Entonces se ha dado como un poco esa tensión en Ucrania Fraternidad, entre... ¿Perdón? fraternidad. Al contrario, es decir, Ucrania o la política ucraniana estaba enfrentada entre los prorrusos y los, digamos, antirrusos. Que por cierto vimos en una situación distinta, pero vimos también esa oposición en Bielorrusia en las protestas de 2020. Pero bueno, es común en las antiguas repúblicas soviéticas, menos los países bálticos. Es común esta oposición. Pero bueno, entonces Zelensky hizo una campaña de decir, primero, que él no es ningún oligarca, él es un hombre del pueblo, digamos. Y segundo, también que realmente la gente, el pueblo ucraniano sentía una desconexión con su clase política y ha sentido, y esa, digamos, Zelensky pues rompió esa tendencia. Y Zelensky pues ha dado durante todo su mandato y sobre todo ahora en la guerra, o por lo menos eso se ve desde fuera, ha sabido mantener esa impresión de conexión con su pueblo. Y bueno, más que una impresión, acciones como no salir del país, pues sea cual sea su motivación, pues habla de que esto es más que una impresión fabricada, de que realmente ha tomado decisiones con riesgos. Y bueno, realmente cómo cerras dentro de un marco transicional, socialista, etc.? ¿Cómo es que realmente se puede racionalizar todo este conflicto? Porque Rusia no es particularmente un país rico, pero tampoco no lo es Ucrania. Los dos tienen oligarcas, los dos tienen nazis, los dos su mayoría étnica es eslava. Entonces, ¿cuál es la Yo racionalización creo aquí? que, yo creo que como he dicho antes, hay que atender mucho a la historia particular de estos dos países. ¿Cómo Es qué? una historia, pues, y también, entonces, claro, entonces esto se ve como, yo creo, en partes una invasión, una expansión imperialista, con intenciones de recuperar una vieja gloria. También Ucrania es un país, es un territorio extremadamente fértil. Se le llama la cesta de Europa y proveería de muchos recursos y daría un importante empujón a la economía rusa el disponer de todo este territorio. No es que sean países particularmente ricos, pero no porque sean escasos. Son países muy ricos en recursos naturales. Y ya digo, a pesar de ser, digamos, pueblos hermanos, se podría decir, son hermanos que se han peleado muchas veces y que no se llevan del todo bien. Creo que, bueno, Entonces, me podría equivocar, sí, pero es un poco parecido, bueno, una alegoría que se le podría hacer porque, pues, como tal no existe el mismo conflicto. Una alegoría que se le podría hacer sea lo que estaría sucediendo aquí, pues, entre México y Centroamérica, o allá entre España y Catalán. sí, entre España y Cataluña, yo realmente no creo que sea una comparación válida, porque Cataluña no es un territorio independiente, como sí que lo es Ucrania. España y Portugal. Entre México y Centroamérica, pues no voy a hablar, porque no sé nada de ese conflicto, pero... España y Portugal, cambiemos. vale, entre España y Portugal. Realmente no creo que sea una buena alegoría, una buena metáfora. Es decir, lo que sí que es cierto es que, como dices, hay en la historia muchos ejemplos de naciones hermanas, naciones contiguas, que han tenido muchos enfrentamientos. España y Portugal, pues, realmente no han tenido tantos enfrentamientos bélicos, pero sí que han tenido periodos de hostilidad.
ahora mismo no estamos en uno. España, España y Cataluña, España y Francia, España y o Francia, Inglaterra y China Francia, Italia y Francia. Italia y Francia, China y Japón, aunque no es cierto que no son la misma etnia, que el japonés proviene de otra familia lingüística a los distintos dialectos del chino, pero igualmente son dos naciones cuyas historias están entretejidas, cuyas culturas tienen una raíz común. Podemos ver en la historia, o bueno, yo qué sé, Suecia y Dinamarca. Podemos ver en la historia muchos ejemplos de naciones hermanas enfrentadas y todas tienen sus propios matices, su propia historia y su propia problemática. Esta es una más, pero yo me atrevería a decir que uno de los conflictos entre naciones hermanas que más tiempo ha ocurrido y, por supuesto, es el que está causando una guerra ahora. Y bueno, he leído, he tenido la oportunidad de, yo que sé, yo que puedo leer inglés, he tenido la oportunidad de leer uno o dos artículos largos sobre los anarquistas ahorita en Ucrania y Ujú. realmente no me pudieron platicar mucho sobre la relación ucraniana-rusa. Sí comentaron lo que dices de Crimea, pero me llama la atención la forma en la que dicen en cómo se dio el ambiente político ucraniano actual, en donde, si no me equivoco, hubo algo cercano a un golpe de estado en Ucrania recientemente, Y- y en el Sí, sí. y en el proceso que de hecho hubo muchos derechistas que lo vieron muchos derechistas y reaccionarios oportunistas que vieron la oportunidad y pues de esta forma se pudieron filtrar dentro del nuevo régimen y de aquí viene que existe Sí, este sí. batallón de que existe este batallón neonazi entre las filas del ejército ucraniano, el famoso batallón. Pues ese aspecto me llama la atención porque los dos ejércitos tienen neonazis, el ejército ruso y el ucraniano, y los dos se odian. Sí, claro, a ver, si cada uno es nacionalista de su propio país y ambos países están enfrentados, eh, Sí, pero pero sí, bueno, a mí me llama la quizá, atención quizá por perdón, mucha ideología que compartan, pues es una supremacía distinta la que defienden. bueno, a mí me llama la Pero si atención, quizá ese golpe de estado se refieran al Euromaidán, en el que, bueno, en el que pues las revueltas del Euromaidán, porque no fue un golpe, es decir, no fue un golpe de estado de élites o militar, estuvo acompañado de intensas y violentas revueltas populares y manifestaciones y demás, centradas sobre todo en Kiev. De hecho, Maidán es una plaza. Entonces, una plaza de Kiev. Entonces, sí que es verdad que expulsaron a un gobierno prorruso y bueno, como buen gobierno prorruso que era derechista. Y sí que también se filtraron pues derechistas ucranianos, pero derechistas pro-ucranianos, nacionalistas ucranianos en el nuevo gobierno. Lo de Crimea creo yo que también fue una respuesta al Euromaidán como una venganza de Putin, de decir, pues habéis cortado mi influencia, pues ahora yo me llevo vuestro territorio. Porque como ya he mencionado, los medios bueno, el proceso del referéndum de independencia y la posterior anexión pues fueron bastante fraudulentos. Em, Cosa que, por cierto, hemos visto repetirse en estos referéndums recientes. Entonces, sí, es verdad que eso es algo nuevo, lo que tú mencionas, que los neonazis, los fascistas estén enfrentados, porque en los primeros fascismos, en los años 20, 30, los tres grandes o los cuatro grandes fascistas de Europa, Hitler, Franco, Mussolini y Salazar, eran aliados. Yo creo que la razón es porque sus países no estaban enfrentados directamente. Franco, a pesar de ser fascista, no tenía aspiraciones expansionistas. Salazar menos, claro, por supuesto. Portugal únicamente tiene frontera terrestre con España y si Portugal trata de invadir España, por razones obvias, no saldría bien. Y luego, Hitler tenía, pues,
otras aspiraciones expansionistas que no entraban, en las que no entraba Italia y que no entraban en conflicto con las propias aspiraciones de Italia, claro, eran más bien pues por la costa del Adriático, Etiopía. En cambio, aquí estamos viendo a fascistas cuyas aspiraciones pues sí que entran en conflicto. Y yo creo que por eso se enfrentan, por más que sus ideologías pues concuerden en muchas cosas. Unos quieren, como se dijo pues allá por finales de abril, creo, en los medios estatales rusos, que quieren que desaparezca el conflicto que desaparezca la misma idea de identidad ucraniana. Y por supuesto, los nacionalistas ucranianos, los fascistas ucranianos, es lo último que quieren. Para eso son fascistas. Entonces creo que bueno, no me atrevo a decir que es un fenómeno nuevo. De nuevo, mi campo de especialidad no es la historia, pero sí que es distinto a lo que ocurrió en los años 20 y 30. Y justamente, bueno, una de las razones por la que llega a haber particularmente leninistas que llegasen a apoyar a Rusia es por esta esperanza de que esta pues esperanza delirante, irracional y lógica de que esta Rusia capitalista y oligarca va a traer la Unión Soviética, va a revivir la Unión Soviética cuando, pues, para quien no sepa, no, la Rusia actual hace un esfuerzo activo y constante y violento por suprimir la democracia, la revuelta y cualquier otra forma que podría traer la Unión Soviética, porque sí hay agentes dentro de Rusia que quieren traer la Unión Soviética, pero son perseguidos, son reprimidos, son muchas cosas, ¿no? Por el mismo gobierno Eh, de Putin. Sí, sí, Putin por supuesto persigue, oprime y reprime toda oposición, pero es cierto que hay una facción opositora que es el Partido Comunista, que bueno, la verdad es que no estoy muy enterada de sus aspiraciones, así que no me atrevo a decir que quieren traer de vuelta la URSS, pero sí que quieren una Rusia comunista. Otra cosa es que yo opino que Putin sí que está alimentando esas esperanzas irracionales de comunistas, leninistas, estalinistas, porque si bien políticamente hace absolutamente lo contrario de lo que hacía la URSS, digamos, en estética e incluso bueno, no quiero decir discurso, pero muchas veces sí que intenta dibujar un paralelismo entre su régimen y la URSS, esa Rusia fuerte que se percibe había entonces. Y ese paralelismo, pues es, bueno, un paralelismo estético. Muchas veces sus imágenes oficiales, sus apariciones oficiales son parecidas estéticamente a las de Stalin. Un paralelismo también histórico. Vale, este necesita un poco de contexto cultural. En Rusia, el Día de la Victoria, por temas de la victoria sobre el Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial, por diferencias de horario, es el 9 de mayo en vez del 8 de mayo. El 9 de mayo se llama el Día de la Victoria y cada día de la victoria se hace un enorme desfile militar celebrando pues la victoria sobre el nazismo, la victoria sobre el fascismo, lo cual me ha parecido irónico en los últimos años, ¿no? Que un régimen fascista, como yo opino que es la Rusia de Putin, celebrara la caída del fascismo. Entonces, cuando Rusia usó la palabra de nazificar Ucrania, no solamente estaba llamando nazis o nazi al gobierno ucraniano y al sistema político ucraniano, con la traducción, se perdió todo este contexto cultural que es para los rusos pues la lucha contra el fascismo, la victoria sobre el fascismo, sobre el nazismo, que por otro lado se ha quedado vacía porque nazismo para ellos ya es solamente una palabra, ya no recuerdan bien qué significa el nazismo, creo yo, porque si no, pues no habrían dejado instalarse en su país un régimen tan parecido. Poquito Estados Unidos, Mm, ¿no? sí, sí, un poco también como eso, sí. Pero en Estados Unidos no es tan celebrado el fin de la guerra como allí.
en Rusia es una de las mayores, vamos, yo diría que las dos festividades más importantes rusas son el Año Nuevo y el Día de la Victoria. Mm, y- Entonces, mm, había otra parte de tu pregunta, o otra cosa que quería decir, pero que ahora mismo se me ha escapado de la cabeza. Sí, quiero contar una anécdota de mi tiempo allí que me hizo darme cuenta, pues, de todos los paralelismos que consciente o inconscientemente se están dibujando en Rusia entre Putin y Stalin. Que es que, bueno, allí la cantidad de merchandising de Putin que vi, pues fue increíble, vamos. No sé, no he visto tal cantidad de merchandising dedicado a una persona en España jamás. Y vi camisetas que en las que ponía la frase "За Родина, за Putina", es decir, por la patria, por Putin, que es calcado del lema ruso de la Segunda Guerra Mundial, "За Родина, за Stalina", por la patria, por Stalin. Y eso fue lo que me hizo darme cuenta de todos estos paralelismos. ah, sí, pues un pseudo neosovietismo, ¿no? Yo diría más bien el culto a la personalidad. Sí, más bien. El culto a la personalidad y también la evocación a ese referente cultural que es la victoria sobre el nazismo. Es decir, Putin, para su propio culto a la personalidad, se está nutriendo del culto de la personalidad hacia Stalin que hubo en su momento. A mí se me fue un poquito de tema. También se menciona mucho sobre, bueno, particularmente de lo que nos llega de Rusia, como Rusia está contrapuesto contra este proyecto occidental, a pesar que, bueno, al menos desde nuestra perspectiva, Rusia es parte de Occidente, entonces, no, bueno, desde mi posición no entiendo si es que Rusia quiere ser el líder en lugar de Estados Unidos o por qué está haciendo su propio proyecto, o por qué se están alejando de Occidente, que me recuerda un poco al euroasianismo, la verdad, pero pues no creo que sea tan relevante como podría parecer a simple vista, pero todo nos llama la atención este proyecto paralelo al de Occidente. Sí, yo creo que Rusia quiere crear su propio bloque. Usemos terminología de la Guerra Fría, porque es, creo que la que mejor describe esta situación. Porque a la par que Rusia se está desmarcando de Occidente, pues de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, no se está acercando a Oriente. No se está acercando excesivamente a China, más allá de lo económico, y por supuesto que nada a India y a Japón, y por mencionar los tres países más poderosos del área. Está intentando crear o recrear, bueno, recrear su propio proyecto no, porque realmente no está intentando recuperar el proyecto de la URSS, está intentando crear su propio proyecto de nuevo y convertirse pues en un superpoder comparable a Estados Unidos y a China. Sí, ya me acordé. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre el tema, creo. Ya me acordé. Llama la atención cómo es que incluso a pesar de en medio de todo esto, los medios de comunicación masivos de Occidente y Latinoamérica se han limitado a llamar a Rusia los oligarcas y nunca lo llaman una dictadura. Llega la sospecha de que esto es porque, a pesar de todo, Rusia sigue siendo un país capitalista y llamar un país capitalista dictadura, mayoría blanca al final del día, sí, iría en contra de muchos intereses mediáticos. Pero llama mucho Sí, la atención cómo es que son oligarcas, son violentos, son muchas cosas, pero nunca son dictadores en Rusia. sí, bueno, dictador solo hay uno y es Putin. Bueno, Como se puede ver por lo que le ocurre a cualquier oligarca o político que se intente oponer de manera significativa. Pero sí, yo de nuevo creo que esto no es un fenómeno aislado. Tampoco se dice, por ejemplo, con China. China, otro país capitalista, con fuertes rasgos de fascismo y de autocracia, al que no se le llama dictadura. Sí, yo opino, primero eso también que es una razón diplomática, porque eso, Rusia condena mucho a
medios de comunicación internos que el régimen de Putin condena a los medios de comunicación pues rusos o en idioma ruso que se atrevan a llamarle dictadura. También es que Putin hace un amago de democracia. Realmente hace elecciones a todos los niveles y apenas necesita amañarlas, porque lleva en el poder en Rusia desde el año 2000. Entonces ha podido, digamos, podar el árbol de la política rusa para que crezca en la forma que él quiere. Y no es que manipule las elecciones, manipule los votos, use caciquismo, por ejemplo, sino que ha manipulado la oposición de tal manera que él es realmente la mejor opción. Es decir, basta con ver, bueno, con ver, a lo mejor si hay alguno traducido, pero con leer el discurso de uno de sus principales opositores, Zhirinovsky, para darse cuenta de que, bueno, de que es que ese hombre ha llegado allí porque Putin se lo ha permitido o es alguien que está actuando en los intereses de Putin, está actuando como el opositor descabellado para que en contraposición pues Putin parezca el hombre moderado e inteligente. Entonces sí, yo creo que esas son esas esas tres razones. Primero que, como tú mencionas, es un régimen capitalista y a los regímenes capitalistas hay una reticencia, como se ha podido ver, a llamarles dictadura. Segundo, razones diplomáticas. Y tercero, que el régimen ruso sí que hace un amago de democracia falso y para mantener apariencias. Otra de las razones por las que he podido ver que se llegase a hacer equipo Rusia otra vez como si como si estuviéramos viendo un juego de hockey o algo. Gente de equipo Rusia que son equipo Rusia porque supuestamente hubo estos dos territorios de Donetsk y Lugansk. Donbass y Luhansk, Sí. y que tuvieron su población étnica rusa ha sido atacada por el gobierno ucraniano y esto, pero fuera del podcast me platicaste que lo más probable es que no, porque desde hace ya un relativo tiempo en las dos regiones ha habido militantes rusos vestidos de civiles y el ejército ucraniano ha respondido, y en las noticias es fácilmente manipulable de forma que parezca que hayan atacado a civiles. Me gustaría que expandieras en eso. Sí, yo opino eso, pero de nuevo, es que puede ser una operación psicológica igual del gobierno ucraniano, que aunque yo pues sea partidaria de Ucrania, tanto por razones políticas como personales, no dudo que, como se dice, es un dicho español que creo que es bastante apropiado en este caso. En todos sitios se cuecen habas, en todos sitios hay corrupción, en todos sitios hay desinformación, en todos sitios se hacen cosas mal o con mala intención. También, de nuevo, creo que hay que remontarse a la historia con esto. ¿Por qué? Si efectivamente Donetsk y Lugansk son regiones de mayoría étnica cultural rusa, ¿por qué están en Ucrania? Y la razón es, pues, por la colonización interna. Dentro de la URSS se produjo colonización. Para escuchar el resto de la conversación, únete a nuestro Patreon en patreon.com/memazapanes y obtén acceso a todo nuestro contenido premium y más sorpresas. patreon.com/memazapanes y ayúdanos a seguir creando más contenido desde la izquierda radical y para la izquierda radical.